Bitcoin ha llegado a los $50.000. Lo que es innegable es que tenemos ahora mismo una pequeña carrera alcista donde Bitcoin está subiendo con muchísima fuerza en el precio. De hecho, el resto de altcoins no están subiendo tanto como Bitcoin, sino que Bitcoin es totalmente la protagonista. Es la moneda que más está subiendo. De hecho, hacía desde diciembre de 2021 que Bitcoin no operaba por encima de $50.000. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿A qué se debe esta subida en el precio de Bitcoin? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos a ir a partir de ahora con el precio de Bitcoin? Si quieres enterarte absolutamente de todo, quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a verlo. Fijaros en el índice de miedo y codicia. Tenemos el indicador totalmente disparado, donde la semana pasada estábamos en codicia y hoy estamos en 79 puntos, rozando y sobrepasando la codicia extrema. Es decir, hay un sentimiento muy, pero que muy positivo en los inversores en cuanto a Bitcoin. Fijaros que la capitalización de mercado ha aumentado en un 5% y que el volumen en 24 horas ha subido un 85%. Es decir, hay muchísimo movimiento, muchísimas operaciones, concretamente en Bitcoin. Por otro lado, quiero traeros esta gráfica que me parece interesante, la traigo de vez en cuando, que es el Bitcoin Rainbow Price Chart, donde podemos ver un poco lo que viene siendo la gráfica logarítmica de Bitcoin, viendo un poco cómo se ha ido evolucionando tras el halving, ¿no? Una cosa que quiero destacar y que me parece muy interesante es que siempre después de cada halving tenemos un bull run. Fijaros que aquí empezamos a subir poco a poco, llegó el halving y aquí tardamos un poco más, unas semanas más, unos meses más en iniciar lo que viene siendo el bull run. Aquí pasó más de lo mismo, aquí tenemos esta caída importante que fue cuando llegó lo del COVID. Lo mismo, inició el tercer halving, estuvimos subiendo poco a poco, iniciamos en el bull run y ahora mismo nos encontramos más o menos en este proceso. Todavía nos quedaría llegar al halving, como ya sabéis, que es en abril de este año. Y a partir de aquí seguramente tendremos que desarrollar un poco más hasta que iniciemos probablemente en 2025, yo creo. Finales de 2024, principios de 2025 creo que es cuando empezaremos el rally alcista, realmente el bull run alcista de Bitcoin. Esa es un poco mi previsión, viendo un poco, como digo, la gráfica logarítmica del Bitcoin Rainbow Price Chart, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Este simplemente me ayuda mucho a ver de forma logarítmica pues cómo ha ido evolucionando todo el precio de Bitcoin desde sus inicios, ¿no? Y marcando los halving con bastante certeza y viendo un poco cómo va avanzando y evolucionando ese mismo precio, ¿no? Para que yo siempre intento predecir o ver hacia dónde podría ir el precio, fijándome siempre mucho en lo que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? Porque realmente todos los gráficos que vemos, pues el RSI y todo esto, al final se hacen con información del pasado, todo, para poder intentar predecir qué va a ocurrir en el precio. Todo se hace con parámetros de tiempos pasados, por lo tanto, no hay mejor indicador que ver lo que ha ocurrido en el pasado para intentar predecir hacia dónde podríamos ir en el precio de Bitcoin. Y esta gráfica del Bitcoin Rainbow Price Chart lo vemos un poco más a largo plazo, ¿vale? Y creo que se ve muy gráficamente, ¿no? Pues cómo ha ido encajando los halving y cómo ha ido evolucionando, y nos podemos hacer una idea cómo puede ser en este próximo halving y más o menos cuándo podemos predecir podemos iniciar ese bull run, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. En cuanto al precio de Bitcoin, pues lo que hemos comentado, fijaros, teníamos aquí una cuña de compresión, como comentamos días anteriores, donde el precio se ha ido acumulando, finalmente teniendo falsas rupturas tanto por arriba como por abajo, y finalmente ha tenido una subida bastante alcista. Fijaros que estoy en temporalidad diaria y la subida no tiene precedentes, ¿no? Es una subida muy poco orgánica, porque fijaros que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días cerrando en vela positiva, en vela alcista en el precio de Bitcoin, ¿no? Fijaros también en el RSI como totalmente estamos sobrecomprados. Aquí en el RSI hay una sobrecompra evidente y el precio está bastante disparado y está bastante sobrecomprado. Posiblemente tengamos caídas de precio, ¿vale? Ya que hemos alcanzado los $50.000, veremos a ver si esta resistencia que tenemos aquí marcada, perdón, este soporte que tenemos aquí marcado
en la zona de los 49.000, que es más o menos este mínimo que tenemos, este máximo que marcamos el día 11 de enero, nos hace de soporte para intentar seguir evolucionando la gráfica, aunque viendo esta subida tan impresionante y tan grande, creo que va a ser inevitable que tengamos una corrección. Y no me extrañaría nada que pudiéramos corregir incluso hacia los 46.000 dólares, ¿vale? En el corto plazo, porque como digo, estamos bastante sobrecomprados, como se puede ver aquí en el RSI. Si lo vemos en el semanal, pues fijaros, es que el semanal habla por sí solo. Fijaros que llevamos, si lo vemos en el semanal, fijaros que llevamos 1, 2, 3, 4 velas semanales cerrando de forma alcista, ¿no? Con esta vela alcista y con bastante fuerza, ¿no? Por lo tanto, creo que tarde o temprano, como digo, vamos a tener una corrección. Veremos a ver hasta dónde se puede desarrollar el precio. Obviamente los 50.000 dólares era un precio objetivo target y era un precio también muy... ¿cómo decirlo? Un precio que se esperaba o que un precio que marca un poco a nivel psicológico pues el precio y la dirección de Bitcoin, ¿no? Tenemos por aquí también una serie de gráficos que nos presenta CoinGlass que me parecen interesantes. Lo primero que quiero ver, lo que más me interesa, es el histórico de volatilidad. Fijaros que en el histórico de volatilidad tenemos la línea amarilla, que sería el precio de Bitcoin, y la volatilidad. Fijaros cómo Bitcoin cada vez es menos volátil y más ascendente en el precio, ¿no? Fijaros que al principio teníamos lo que es la volatilidad muy superior al precio de Bitcoin y que finalmente se ha dado la vuelta y ahora el precio de Bitcoin es mucho más grande que la volatilidad, ¿no? A nivel de gráfica, como podemos ver aquí. Otra cosa que me llama también bastante la atención, pues que fijaros que los saldos en monedero cada vez van aumentando mucho más y cada vez pues van aumentando los Bitcoin que se van almacenando en distintas billeteras, ¿no? Luego, para terminar, quiero que veamos cómo Bitcoin es el gran protagonista. Sí hemos tenido otras subidas en las altcoins, pero claramente el que sale como ganador es Bitcoin. Fijaros que Bitcoin estos últimos 7 días ha subido un 16% por encima de Ethereum. De hecho, yo creo que Ethereum todavía le queda un gran empujón. Creo que Bitcoin se ha movido muy fuerte de forma muy alcista y Ethereum ha ido un poco por detrás, pero no hemos tenido esa explosión de precio en lo que viene siendo Ethereum, ¿no? En el resto sí que, por ejemplo, ha destacado Solana con una subida bastante interesante de un 20%. Luego en general, quitando Avalanche que ha subido un 21, pues tenemos una subida más o menos normal, ¿no? De hecho, como digo, casi de las mayores subidas a nivel de porcentaje es de Bitcoin y creo que veremos a ver cómo se comporta, pero las altcoins deberían despertar tarde o temprano, ¿vale? Creo que todavía queda un poco, pero creo que las altcoins no han tenido todavía ese impulso alcista, por lo menos muchas de ellas en lo que viene siendo al precio y en subidas. Luego, por último, quiero que entendamos el porqué de esta subida, ¿no? Dice que Bitcoin operaba por encima de los 50.000 dólares desde diciembre de 2021, que es lo que comentábamos al principio. Y aquí pone una serie de causas de estas subidas que me parecen muy interesantes. Dicen que el repunte de Bitcoin el lunes llega en momento de aumento de la demanda institucional, es decir, cada vez más instituciones están comprando Bitcoin. Ya sabéis que El Salvador está comprando todos los meses Bitcoin y de hecho ya lleva un beneficio bastante interesante. Dice un posible cambio en las tasas de interés, que ya sabéis que este tipo de noticias también mueven mucho el precio de Bitcoin, y una escasez entrante debido al halving de Bitcoin, como ya sabéis, se hará en abril de este año. De hecho, quedan menos de 100.000 bloques, si no recuerdo mal. 10.000 bloques, si no recuerdo mal, para que ocurra el halving de Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, estamos ya muy cerca de ese halving. Entonces, bueno, en general, bastante positivo. Creo que a modo resumen nos falta una corrección en el precio de Bitcoin y a partir de ahí veremos, ¿vale? Porque estamos teniendo subidas muy fuertes, no están siendo subidas muy orgánicas y esto tarde o temprano va a tener un contrapeso y creo que vamos a tener algún tipo de retroceso importante. Podríamos estar hablando de los 36.000 a medio plazo, ¿vale? Estoy hablando de antes del halving, incluso, sí, antes del halving podría ocurrir que tuviéramos un descenso interesante en el precio. Habrá que ver, como siempre, cómo va avanzando el precio y ir analizando día a día cómo vamos avanzando, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle un buen like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Os voy a dejar abajo en la descripción también mi cuenta de Instagram para que me sigáis, que solo subiré ahí cosas bastante interesantes. Y nada, pues ahí me podéis seguir sin ningún problema, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, muchísimas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chao.